I hate this and everything. Love is the light thing. Love is just a hidden mystery. It's within your heart. Yes, sir. Please. We changed that one. I hate this and everything. You see, his lays on the bottom. Love is the light thing. It's always on the top. They say it's in you, the spirit within you that teaches you these things. It's the spirit of the thing. Yes, sir. Yes, please. Yes, sir. Yes, please. We changed that one. Love is a light thing. They say it's in you, the spirit within you that teaches you these things. It's the spirit. FTV. Ahí sí, estamos al aire. Muy buenas tardes. Estamos en una nueva sesión de este espacio de conversación que tenemos los días jueves a las 6 de la tarde por FTV. Agradecer el espacio de FTV y Diario La Quinta, a todos los que están detrás y propician de alguna manera esta conversación, este espacio de conversación. Hoy día tenemos un gran invitado. Agradecerle su disposición a participar, a conversar un día como hoy. Jorge Baradit, escritor. Bueno, tiene múltiples facetas, ya vamos a ahondar en ellas, pero muchas gracias, Jorge, por aceptar la invitación y por estar acá con nosotros. ¿Cómo estás? Yo encantado. Gracias a ti por invitarme, feliz. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, una de los temas que me interesaría muchísimo hablar contigo es tu opinión sobre este plebiscito histórico que tuvimos el día domingo. Tus impresiones, tus comentarios, tus reflexiones, así muy abierta y libremente. Mira, yo creo que me gustaría agregar algo que quizás no se ha dicho tanto, que es que cuando de pronto dicen, oye, pero mira lo pacífico que fue, esto es una condena a la violencia, yo creo que la gente que dice eso no está entendiendo nada. Lo que provocó la votación, o sea, de donde viene la votación del domingo es justamente de lo contrario, de que no hay mecanismos para la expresión pacífica de las personas. Regularmente en las sociedades viene primero la expresión, el reclamo, y si no se atiende, viene la explosión. Acá en Chile es al revés. Como no tenemos mecanismos de expresión, primero hay que explotar para que te escuchen, ¿no? Entonces yo creo que lo que dejó el día domingo es la certeza de que cuando al pueblo de Chile le das el vehículo, se expresan democráticamente, en paz, con responsabilidad, de manera pacífica, ¿no? Y acuden a la urna incluso en pandemia. Me gustaría decir eso primero para terminar de matar ese estigma bien torpe de que el proceso constituyente estaría basado en la violencia. Yo creo que el domingo eso es uno de los mitos quizás más, ¿cómo decirlo?, uno de los más despectivos frente al proyecto, ¿no? frente a este proceso, que quedaban, ¿no? De los muchos mitos. Yo estoy feliz que haya tenido esta salida. La historia del pueblo de Chile es institucional. Somos un país
ordenados, en ese sentido somos medio fome. Cuando América Latina estaba bullente en los 60 de amor por el Che Guevara, bueno, cuando Cuba era la estrella, Fidel Castro era un rockstar, a nosotros para lo que nos dio fue para una vía institucional al socialismo, ¿cachai? Porque somos así. Yo recuerdo haber leído una encuesta en esa época donde le preguntaban a albañiles y gente del mundo de la construcción, a obreros, por el proceso para llegar a un socialismo, ¿no? Se lo preguntaron derechamente así, y el 79% apoyaba la vía institucional. Somos un país más, en ese sentido, somos más ordenados, ¿no? Y el domingo yo creo que lo ratificamos. El mismo porcentaje de esa época está buscando una constitución por la vía institucional. Hay que abrazar esa vía constitucional. Lo que queda y que seguramente vamos a conversar es democratizarla aún más, que esa es la gran deuda, democratizar el proceso, la Convención Constitucional y los pasos que vienen, ¿no? Es perfectible. Y lo bueno es que eso es perfectible. Muy interesante perspectiva, sí. Vamos a conversar también de lo que está pendiente, obviamente, escaños reservados, la participación de independientes, Sí, claro. que se garantice un reglamento de democratización del proceso constituyente. Hay varias cosas ahí, pero quisiera entrar en una de tus facetas, ¿no? Como tú has escrito el famoso libro muy interesante, más de pedagogía popular, así lo veo yo, ¿no? La historia secreta. Tal cual. Sí, y se valora eso. A mí me ha tocado mucho acá en Valparaíso, sobre todo, estar en conversaciones con gente sociales, comunitarios, que valoran muchísimo tu obra en ese sentido, como la manera de explicar la historia, ¿no? La historia de Chile y las reflexiones que genera. Y en eso te quería preguntar un poquito, se ha hablado mucho, ¿no? Pero me interesa mucho tu opinión sobre la historia de las constituciones en Chile, ¿no? La historia de las constituciones, tal vez, si quieres profundizar un poquito en la Constitución del 80, tal vez estamos cumpliendo 40 años, pero cómo se ancla en la historia de las constituciones de la República de Chile, los procesos y los conflictos, las crisis, explicar así en una pedagogía popular. Mira, yo creo que sí, yo creo que hay que uno puede. Todo lo que voy a contar ahora es un reduccionismo, porque no tenemos 2 días para explicarlo. Y en ese reduccionismo uno intenta construir un relato, que es la manera como todos entendemos las cosas, ¿no? Una de las grandes gracias, creo yo, de lo que yo intento hacer, es convertir esto en relatos que sean transmisibles, entendibles, desde también la emoción, que es un factor que a veces la historia académica deja un poco de lado y que es fundamental para entender las motivaciones, los dolores, las esperanzas de las personas. Y también entenderlas desde, como dices tú, desde un punto de vista popular. La historia que se nos enseña en el colegio es desde el Estado. Y el Estado ha estado históricamente manejado por las élites, ¿no? Y dentro de esa la oligarquía, sin duda. Entonces la historia que nos enseñan es una historia que yo creo que encarna el drama, que también encarnan las constituciones y la construcción del Estado de Chile. Es una historia que no nos representa, es una historia donde no nos vemos, es una historia donde el 80% del país es la minoría que no aparece, ¿no? Es curioso, la mayoría es la minoría en Chile. Es una historia donde aparecen los Sañartu, los Mate, los Edward, los Recadén, los Montt, pero ¿cuál Montt? Julio, Pedro, Manuel, ¿cuáles? ¿Sañartu Echeverría Sañartu o Sañartu Echeverría Pinto? ¿Cuáles? Parece carta de vino la cuestión. Y esa historia nos hace sentir además extrañados. Es una historia donde te dicen que el ejército entró a la Araucanía a pacificarla. Te dicen que hay cosas que no pasaron. Te dicen que hay cosas que sí pasaron, pero que no pasaron tal como tu abuela se acuerda. Y tú la miras y es raro, no te reconoces ahí. Entonces cuando uno lo hace desde el punto de vista popular, estás hablando de lo que vivieron tus abuelos, tu familia, el 80% del país. El 80% del país lloró la masacre de obreros de la Escuela de Santa María. El 80% del país lloró la invasión y la ocupación del Gualmapu. El 80% del país vivió las masacres del Ejército de Chile
con lágrimas, tiene un pariente muerto. En algún lugar de tus ancestros hay un pariente abusado por el Estado de Chile, ¿no? Entonces, es raro cuando ese mismo abusado, ese nieto, se sienta frente al aula y le dicen que está todo súper bien, que todo lo que ha pasado es maravilloso y que ese Estado de Chile, a veces representado por un uniforme militar, ha sido fantástico para ti. Entonces es súper importante hacer siempre esa salvedad. La historia contada desde un punto de vista popular, la historia contada desde un punto de vista ciudadano, tiene otro color, tiene otro matiz y tiene otro factor de realidad. Y cuando la gente se enfrenta, le hace todo el sentido. Y por eso es que esta visión ha tenido tanto éxito. Porque es su punto de vista. Si yo vengo de ahí, pues, yo soy de Valparaíso, del Cerro Esperanza, de la Villa América, y mi abuelo llegó de Iquique a Valparaíso migrando él era minero del salitre. Mi abuela vivía en Casablanca, era hija de inquilino y se fue a Valparaíso a trabajar como obrera textil. ¿Te fijas? Entonces, la historia del siglo XX del 80%, gente del campo de la minería que llega a la ciudad, se convierte en obrero, tiene hijos que son mis tíos, empleados, y tiene nietos que somos nosotros, los universitarios. Eso es la historia del 80% del país, ¿te fijas? Entonces cuando la gente la escucha, se reconoce. Y ahí le hace sentido. Y todo este preámbulo, yo te dije que soy parlanchín, para contarte que Dele nomás. ese es justo el problema con nuestra Constitución y con nuestras constituciones, que no nos vemos, no estamos reflejados en ella. Una constitución debería ser un producto cultural. ¿Y a qué me refiero con eso? A lo que se entiende por cultura. Una cultura es ese producto de un pueblo. Cuando uno, no me refiero a arte, me refiero a cultura. Y, por ejemplo, una canción de cuna es un producto cultural. Una alfarería es un producto cultural. ¿Y por qué lo son? Porque la gente, de tanto pasar de cabeza en cabeza ese producto, esa forma de hacer la alfarería, la fue afinando, y al final se termina pareciendo al pueblo. Es como un mito. Los mitos, las leyendas orales y los mitos, de tanto pasar de boca en boca, de mente en mente por un pueblo durante 100 años, termina pareciéndose al pueblo. Lo mismo el tachito de greda, lo mismo la canción de cuna, terminan siendo parte del colectivo. Eso debería ser una constitución, un producto de nuestra cultura. Que cuando uno se mira a ese espejo se vea reflejado. Pero hoy día no. Hoy día es un televisor que te transmitiendo desde, ¿cómo le decían? Vitaconchea, ¿no? Desde Vitacura, Las Condes y Barnechea. Tú miráis la tele y se ven puros rubiecitos, se ve gente que habla de cierta manera, que todos estudiaron, que todos cuando alguien dice, oye, sí, claro, Nueva York, y tú dices, puta, sí, claro, porque cuando tú vas por la sexta con la cuarta, te dicen, oye, pero ¿has visto esa picada de no sé qué cosa que hay? Y tú decís, ¿qué es esto? Y una constitución tiene que ser el reflejo de un pueblo. Y desde que somos Chile, que esa constitución ha estado reflejando a Vitaconchea. Y Vitaconchea es la colonia. Absolutamente la colonia. Cuando uno piensa cómo es Chile, por qué Chile es tal cual, cuando uno dice elite, se está refiriendo a oligarquía colonial. Cuando uno dice que Chile es un país, qué sé yo, capitalista, no, Chile es un país colonial feudal, ¿no? Cuando dicen que Chile está gobernado por una aristocracia, no, es una oligarquía. La gente a veces no entiende bien el término oligarquía y es bueno explicarlo. Es un grupo de gente que no necesariamente por ser mejor está donde está, sino que tiene capturado el poder. Tiene la plata, tiene los terrenos, tiene los cuerpos legales. Es como cuando todos hemos conocido en nuestra historia un gerente que es evidentemente estúpido, pero se llama, no sé, Pinto Garmendia, una cosa así. Y uno no sabe por qué está ahí, ¿no? Pero en realidad sí sabe por qué está ahí. La colonia tenía el modelo, yo cuando le hablo a cabros chicos o a escolares de educación media, yo les digo, ¿cómo les suena esto? 20 familias que eran dueñas de todas las tierras, eran dueños de los medios de producción, eran dueños de los medios de comunicación, además tenían toda la plata, y no solo eso, tenían diseñados los cuerpos legales, y además tenían el apoyo de las Fuerzas Armadas para imponerlo. Porque eso era la colonia. Un grupo de gente, unas pocas familias, no sé si les suena, les digo, y se matan de la risa. Claro. ¿Qué pasó? Alguien me dice, oye, pero llegó la independencia. Sí, nos independizamos de España, pero no de esa oligarquía.
solo cortamos el vínculo con España, porque rápidamente esa misma oligarquía colonial retomó el poder. Después de los militares, de los patriotas militares que liberaron el país, vino un golpe de Estado y pararon el proyecto de los patriotas liberales, de Ramón Freire, del coronel Tupper, y con Diego Portales a la cabeza, lo que hicieron fue dar un golpe de Estado, exiliar, fusilar, relegar gente, instalar un gobierno militar, y ese gobierno militar, después de 3 años, se construye una constitución de la República, diseñada entre 4 paredes, incluso con leyes de amarre, ¿no? Entonces yo también les digo ahí a los cabros, no sé si les suena eso, ¿no? Porque finalmente lo que hizo fue reinstalar la colonia. ¿Qué significaba esto? Una oligarquía que tenía todo el poder. La Constitución del 33 le entrega todo el poder a la oligarquía chilena, al punto de que el presidente es prácticamente un monarca, y la sobrerepresenta, haciendo que la gente que podía votar era solamente la que tenía plata o propiedades. En todo el grueso del país no tenía acceso a la política, quedaba fuera de la política. Entonces yo les decía, durante toda la historia de nuestro país, esa costra, que a veces promueve el desarrollo, es cierto, pero durante mucho tiempo... Jorge, parece que está sin audio. Ahí Ahí sí, estoy. a ver. Ahí está, ahí. Vale. Ahí, dale nomás, dale nomás. ¿Va? Algo pasó que no se perdió la imagen. Nos estaba narrando la historia Jorge Baradit. No sé si nos estará escuchando. Se perdió. Estaba muy interesante esa faceta histórica, obviamente porque Chile ha tenido 10 constituciones, pero ninguna en democracia, con participación ciudadana y siempre escrita desde las oligarquías, de alguna manera, ¿no? Y ese de alguna manera es el desafío que tenemos ahora y la oportunidad que tenemos ahora con el proceso constituyente que abrió el pueblo. Parece que Jorge Baradí está con algunos problemas técnicos de conexión. Vamos a ver si lo recuperamos. Pero es muy importante hacer esta revisión histórica brevemente, que además él la ha desarrollado más en la historia secreta de Chile. Ahí sí volvió. Me Jorge. caí. Te caíste un momento, ¿viste? Ya. La Pues, oligarquía fue, la oligarquía. exacto. Entonces, Pero lo que les estaba contando es que en realidad esa oligarquía se entregó a sí mismo el poder de nuevo e impidió que se desarrollara una democracia liberal, una democracia, ¿no? Y la república portaliana es una mentira, es una reinstalación de la colonia, ¿no? Y durante toda la historia de nuestro país, esa misma oligarquía ha intentado volver una y otra vez a ese modelo. De hecho, por eso la restauración colonial, que fue la dictadura de Pinochet, le puso Diego Portales al edificio de gobierno, que ahora volvió a llamarse el GAM, ¿no? Entonces, el pueblo de Chile, subsumido bajo esta costra que tenía todo el poder, tuvo que comenzar a organizarse y buscar maneras de autoayuda, de autogestión, que fueron los mutualismos, los socorros mutuos, tratar de gestionarse la salud, la pensión, a través de una ayuda mutua, porque el Estado no daba nada, ¿te fijas? Y recién, a partir del siglo XX, se formaron grupos de presión social, como las mancomunales, como los sindicatos, movimientos, que entraron a la política recién, a intentar transformar la sociedad, para que cupiéramos todos, ¿no? La cuestión social y la llegada de la irrupción de una nueva clase, que es la clase media, las clases medias, los estratos medios, forzó a un cambio constitucional. Pero la del 25 nuevamente fue cooptada por una élite y dejó fuera a los trabajadores. Los trabajadores entraron a participar, incluso crearon una asamblea constituyente en 1925, no recuerdo si es marzo o abril. Ellos viajan de todo Chile y arman un ensayo de asamblea constituyente que se llamó Asamblea de Trabajadores Intelectuales y Asalariados. Y ellos hicieron esta asamblea y se agarraron a patadas 3 días, a grito, pelado, pero produjeron unos documentos preciosos sobre
igualdad, sobre derechos femeninos. En esa época, 30 años antes del voto femenino, ellos ya hablaban de igualdad de derechos, hablaban de educación gratuita en todo el proceso, pero una educación gratuita integral. Hablaban de salud pública, de una cantidad de temas que se demoraron años en aparecer en la palestra. Pero esa constitución fue cooptada por una élite y terminó siendo diseñada por un congreso, ¿no? De ahí viene la tirria por estos señores del Congreso, ¿no? Esta gente malvada que captura. Ahí estamos. Claro. Ahí estamos. Y ahí, pero pasó un problema. Pasó que esta nueva constitución, acuérdense, la del 33 tenía la oligarquía arriba. La del 25 logró incorporar a estratos medios, pero el gran espesor de trabajadores de Chile nuevamente quedó más o menos fuera. Y nuevamente tuvo que seguir tratando de trepar, buscando democratizar el Estado de Chile. Si al final la gran lucha del pueblo trabajador ha sido de convertir esto en una verdadera democracia, porque Chile nunca ha sido realmente una verdadera democracia, una verdadera república. Y todo ese proceso de acumulación de fuerzas, ese proceso de convergencia de fuerzas sociales, en las últimas 2 décadas, una década más o menos, terminó haciéndose en torno a la figura de Salvador Allende. Desde el 52 empezó a construir esto hasta prácticamente alcanzar la presidencia del 58, ahí la raspó, ¿no? Si no fuera por Catapilco, o lo que pasó en el 64, donde ya derechamente la CIA veía que desde el 58 era inevitable que Allende llegara al poder. Ya el 58 lo saboteó la derecha con el cura Catapilco. El 64 ya se metió la CIA, pero en pleno, ¿no? Desgraciadamente con la colaboración de la democracia cristiana. Y el 70 ya era inevitable, porque la sociedad chilena pedía democratizar nuestra democracia y hacer acceder a toda esa gran masa de trabajadores que estaba abandonada en buenos términos, acceder al Estado, acceder a nuestras riquezas naturales y acceder al poder. Y ese proyecto, ya sabemos lo que ocurrió, ese proyecto lo que buscaba era terminar con una nueva constitución, donde todo el país estuviera acogido. Pero ese proyecto se mutiló el 11 de septiembre del 73 y volvimos prácticamente a foja cero, ¿no? Volvimos a la constitución del 33, que en el fondo se trata de restaurar el poder de la oligarquía, entregarle todo el poder, disminuir las conquistas de los trabajadores, llevarlas al mínimo, reducir la colaboración, reducir los espacios de participación, es decir, desarticular todo lo que se había logrado hacer durante el siglo XX, que era la construcción de un poder desde las bases hacia arriba. Y eso nos arrojó, como quien bota algo a la playa, el año 90, ¿no? Nos botó a la democracia. Y desgraciadamente ahí las fuerzas políticas consideraron que, porque fueron todos, las fuerzas políticas consideraron que efectivamente mantener esa ¿cómo llamarlo? Esa desvinculación del pueblo hacia arriba. Mantener esa desvinculación era una garantía de gobernabilidad, en un proceso que iba a ser complicado, porque había muchas tranzas para mantener la estabilidad, porque necesitábamos recuperar otras formas de estabilidad y confianza. Consideraron que era importante desvincularse de ese poder popular para mantener la estabilidad y la gobernabilidad. Esto, por supuesto, le explotó en las patas, ¿no? Y es donde estamos ahora. Un pueblo al pueblo al que no le dieron las vías de expresión, no le entregaron las vías de comunicación de sus dificultades, y enfrentando una constitución que además estaba diseñada para no ser transformada. Si el gran tema es que Pinochet y Guzmán diseñaron una olla Marmicoc que tenía triples tornillos, ¿no? Porque
el punto con el diseño era justamente que la Constitución del 80 no diera margen a que su clase política y el pueblo pudiera cambiarla. Entonces aparecieron nuevos desafíos, aparecieron los pueblos originarios en el 90 explosivamente, apareció la discusión de género, apareció nuevamente el tema pendiente, que son los trabajadores, a los cuales no se les solucionó su problema, sino que se les entregó una herramienta de autoexplotación, que son los créditos. Y finalmente todos esos desafíos ya no aguantaron más, hicieron estallar por los aires esta olla a presión. Se quitó, porque la Constitución del 80 le quitó la posibilidad a la política de hacer transformaciones, entonces eso las volvió intrascendentes. Las personas necesitaron expresarse y ya habían perdido las ganas con la política. Y por eso que explotó como explotó el año pasado, ¿no? Un movimiento sin ninguna vinculación con partidos, movilización alguna. Eso en corto. Sí, no, perfecto. Y está genial la mirada, la síntesis también, muy, muy interesante. Mira, a lo último que tocabas, este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Si uno mira desde el estallido social y bueno, ahora la pandemia, este plebiscito histórico, el proceso constituyente que se abre desde obviamente las movilizaciones y se canaliza institucionalmente con este plebiscito y con un gran respaldo popular, ¿se parece a algún periodo? ¿Se parece a algún periodo en la historia de Chile o estamos en un cambio de época, estamos frente a algo inédito? ¿Tú cómo te imaginas lo que viene también? O sea, haciendo como esa comparación del tiempo que vivimos, si es que hay para atrás de, mira, esto se parece a, y la crisis se resolvió de esta manera, o ahora estamos frente a algo nuevo que, mira, cambio de época, siglo XXI, no sé, y el derrotero de esto podría ser en esta línea, no sé, esa reflexión un poquito. Mira, la verdad es que el estallido social no solo no se parece nada a algo que haya ocurrido en la historia de nuestro país, no se parece prácticamente a nada que haya ocurrido en el mundo, ¿no? Moderno. Estamos hablando de un estallido social que termina en un derrotero institucional, un estallido social transversal, de una transversalidad en términos geográficos, etarios, sociales, que no tiene parangón. En Chile han habido otros estallidos, pero se han resuelto localmente, regionalmente, incluso hasta hace unos pocos años atrás, el de Aysén o el de Freirina, ¿te fijas? O Santiago, del 2011, que se proyectó algunas ciudades, pero lo que pasó el año pasado no tiene parangón alguno, sobre todo considerando que el de Freirina el de Freirina, Aysén y el de el Pingüinazo o el de Estudiantil del 2011 tenían objetivos súper focalizados y dirigentes intermediarios, ¿no? Habían intermediarios claros. Esta expresión orgánica del pueblo, que en absoluto fue acéfala o inorgánica, como lo plantearon, ¿no? Eso lo plantea gente que está acostumbrada a los hechos del siglo XX, donde hay líder porque todo tiene que ser jerárquico. Al no haber posibilidad de comunicar a toda la gente en términos horizontales, lo que hacían las instituciones antes y los movimientos era elevar autoridades de ese movimiento que pudieran después vincularse entre sí, porque no podíais meter 5.000 personas en una sala. Hoy día sí podéis meter 5.000 personas en una conversación a través de redes sociales, ¿no? Hay una comunicación horizontal que es posible a través de la tecnología. Entonces, yo creo que el único escenario parecido es el previo a la Unidad Popular, en otros términos, ¿no? Porque el de la Unidad Popular también era dirigido, pero ¿en qué se parece? En algo que se da en llamar historicidad. ¿Y a qué me refiero? A la certeza que tiene esa generación de que pueden cambiar el mundo, ¿no? De que pueden cambiarlo todo. Yo estuve en asambleas, donde las dueñas de casa que estaban en las asambleas querían derechamente cambiar el escudo nacional, ¿no? Querían cambiar
la bandera, proponían, oye, pero si cambiamos la estrella de 5 puntas por la de 8 mapuche, hay un ánimo refundacional desde el pueblo de Chile súper potente. Son bien pocos los momentos de la historia donde la gente, sin dirección alguna, tiene la sensación de que puede cambiarlo todo, puede darle un giro a la sociedad. En eso se parece a la Unidad Popular. Y ahora, claro, esto podría poner un manto de duda sobre cómo podría terminar, pero yo creo que son circunstancias completamente distintas. Yo creo que, a diferencia de la Unidad Popular, que triunfa con un 33%, un 36, se me olvidó el dato, 36%. Esto es un 80%, ¿no? Entonces, la legitimidad la tiene. Uno de los argumentos históricos de la derecha de Chile para deslegitimar a la Unidad Popular fue ese. A pesar de que uno podría decir que el programa de Tomic era muy similar, era muy distinto en algunos detalles, nomás, y que uno podría decir que esa vía de transformación estaba aprobada como por el 60% del país, en realidad, si sumábamos las dos, ¿no? Pero un poco, yo te diría que el 80% le da un respaldo aplastante. Nadie en este país podría decir que el cambio constitucional no tiene respaldo. La otra diferencia que hay es que Chile ya no está amparado, o el país golpista, el que podría dar esta patada al tablero, no está respaldada por una potencia internacional que pudiera proteger este proceso, ¿no?, golpista. Ya no es la Guerra Fría. Tampoco el ejército está disponible, tengo la impresión, ¿no? Desde aquel glorioso "yo no estoy en guerra con nadie", da toda la idea que el gobierno no está involucrado, o sea, el Estado no está, las Fuerzas Armadas no están en esa parada. Además que hay otro dato. Además del enorme desprestigio del ejército chileno internacionalmente, producto de haber participado en la tiranía de Pinochet, está con un enorme desprestigio interno, producto de los desfalcos, las platas, ¿no? Entonces tampoco, yo no diría que hay unanimidad en el apoyo, ni siquiera en los sectores de derecha al ejército. También a la derecha le molesta cuando meten las manos, ¿no? Les recuerdo que no les molestaba nada que Pinochet matara gente, pero sí les dolió cuando descubrieron que era un ladrón, además. Y también hay otro dato sobre las Fuerzas Armadas, y es que nunca antes en la historia había existido un Punta Peuco. Nunca. A los militares, como siempre fueron el brazo de la oligarquía, siempre les perdonaron sus masacres. Y no solo eso, los premiaron, les dieron ascenso, nombraron calles con sus nombres. El gran masacrador de Carabineros, que es Humberto Arriagada, un director de Carabineros durante la década del 30, tuvo a su cargo la masacre de Ranquil al interior de Curacautín, y tuvo la masacre del Seguro Obrero, y hoy día el hospital se llama Humberto Arriagada, ¿no? Pero hoy día, por primera vez, hay oficiales, que eso les duele en el corazón a las Fuerzas Armadas. Hay oficiales en Punta Peuco, ¿no? Hay gente que siente que está encerrada por defender a la patria. Efectivamente lo sienten así, por haber liberado al país del marxismo y todos esos discursos y todos esos relatos que ellos tienen. Entonces da la impresión que no están dados incluso también Chile es un país que hoy día tiene muchos tratados internacionales, está muy vinculado económicamente, creo que es el país con más tratados internacionales del mundo. Y se vería expuesto, si tomara alguna decisión drástica en el proceso, se vería muy expuesto a sanciones de orden económico internacional. Además que existen tratados y existen también tribunales internacionales, ¿no? Ya Chile pertenece a una red de multilateralismo donde ya no es tan fácil hacer lo que uno quiere en su casa. Así que da la impresión que es un proceso que se ve bien aspectado en ese sentido, ¿no? Yo lo veo así. Yo creo que la cooptación va a venir más del lado de utilizar todas las herramientas. El riesgo está en la capacidad de unión que tiene la derecha en torno a sus objetivos, a diferencia del resto del país. O hablemos del apruebo y el no apruebo. Las fuerzas del rechazo, digamos, tienen una capacidad de unión bastante mayor, porque también están más desesperadas, ¿no? Ven que se les aleja
algo que es fundamental, que terminó siendo como las bases de su poder. Y el otro lado está como está, po. Está como está, dividido. Así es. Jorge, mira, los últimos 5 minutitos que quedan de programa que ha pasado volando y Sí. probablemente vamos a invitar a algún otro live o espacio un poquito a reflexionar porque esto sigue. Dos preguntas. Uno, ¿te interesa ir como constituyente? ¿Tienes motivación, disposición a ir como constituyente? A propósito de la participación de independientes, ¿no? Y en eso vincular y conectar la pregunta de, bueno, ¿qué necesita este proceso constituyente que se ganó el pueblo, que continúa avanzando, que en abril se eligen los delegados constituyentes? ¿Qué necesita para que sea efectivamente la expresión de la cultura del pueblo y un nuevo contrato social, un nuevo pacto social democrático, popular, inclusivo, paritario, etcétera? ¿Cómo lo ves tú los desafíos, digamos, de este proceso constituyente? Yo creo que me gustaría decir algo antes. Yo creo que si el diario La Segunda lo hizo a propósito, lo de la portada, los efectos de la portada del lunes, me gustaría ir a felicitar al editor. O sea, le voy a llevar una botella de champaña porque lo que hizo fue arrojar una bomba, una manzana de la discordia, en un día en que deberíamos haber estado todos celebrando y pensando en la Constitución y no en candidatos. ¿Y por qué digo esto? Porque el día siguiente del plebiscito era un día para celebrar un logro colectivo y ellos lograron pautear a la sociedad mostrando gente con intereses particulares y eso generó animadversión tremenda, ¿no? Contra todas las personas que aparecían ahí y contra cualquiera que desesperaba viendo que habían personas ya nombradas, nominadas, con fotos, empezaron a llover, ¿cachai? De todos lados como autoproclamándose. Eso generó, te repito, una animadversión bien heavy. No era el momento para hablar de candidatos, pero yo entiendo lo que pretendían y lo lograron. Hicieron aparecer a personajes que no corresponden, descalificaron y generaron animadversión contra la Convención Constitucional. Se generó incluso hasta una campaña fake para desanimar a los de la prueba, ¿no? Que decía, mira, van a ser los mismos de siempre, la misma élite, cáchate, son todos igual de Vitacura, los Arnechea y Las Condes. Y yo creo que yo estoy un poco de acuerdo con que no era el momento, ¿no? No era el momento. Yo creo que hay que hablar de una cantidad de cosas previas. Lo primero es democratizar la Convención Constitucional. El acuerdo del 15 de noviembre es otro tema. Yo creo que hubo errores ahí de parte de lado y lado. La convención, el acuerdo del 15 de noviembre, la clase política que lo acordó no cachó que la gente ya le había revocado la representatividad a todos los que estaban ahí reunidos. Que esa gente, que los presidentes de partido ya no contaban con el cheque en blanco que uno le entrega a un diputado o a un senador para representarlo y negociar por él, sino que en ese periodo especial la gente esperaba ser consultada. Y eso no se entendió. Ahora, frente a la pregunta, ¿cómo se habría hecho? No se habría podido hacer de esa manera, que estáis consultando. Entonces, al final, es un gran enredo que requiere otro tipo de análisis. Pero lo que sí ocurre es que lo que resultó de ahí difería mucho, o difería en muchos aspectos de lo que la gente quería. Y yo creo que el proceso que tenemos que seguir ahora es continuar democratizando esa convención constitucional. Ya se le agregó el hecho de que fuera paritaria, se está hablando de los escaños a pueblos originarios, se está hablando del acceso a independientes, pero yo creo que lo más importante, junto con eso, es que tenemos que revincular la convención constitucional con la base. Tenemos que revincularla. Hay que conseguir que se parezca lo más posible a esa asamblea constituyente que la gente tenía en su mente. Las personas pensaban que iban a estar en las plazas, en las juntas de vecinos, conversando, entregándole ese mandato a un delegado que iba a ir a una asamblea constituyente a la que todos pudieran ingresar. Entonces esta convención constitucional tiene que empezar a parecerse a eso, porque si no va a generar desafección y distancia con lo que toda la gente tenía en la cabeza que iba a ocurrir. ¿De qué forma? Convirtiéndola en democrática, es decir, que cualquiera puede entrar.
un líder sindical, que una dirigente vecinal, que un músico de Arica, que un agricultor del sur de Chile tenga la posibilidad de acceder. Hoy día no es así. Entonces hay que conseguir eso. Y después que se cumpla ese sueño. Wow. Que se cumpla ese sueño de que las asambleas se revinculen con la convención constitucional. Y eso no es tan difícil, usando el reglamento, lo que han dado circulando estos días. La posibilidad de, por reglamento, decirle a los convencionales que se junten con alguna forma de organización comunal. A mí me gustaría que semanalmente, para que se entregara un informe y se recibieran instrucciones. El otro día fue un debate donde una persona de Bópoli dijo, oye, no, pero es que eso demora, es que eso va a alargarlo todo, y en realidad el temor de siempre de la derecha de entregarle posibilidades de entregarle espacios de poder a la gente, y decía, si todo esto, si tú quieres que la gente sepa, lo podemos poner en internet, y no están entendiendo nada, si lo que la gente quiere es deliberar, lo que la gente quiere es deliberar y participar de la decisión. Entonces yo creo que el principal paso, además de que todos puedan acceder, es que los que accedan se mantengan vinculados con las asambleas comunales. Yo creo que eso es lo primero. Y por supuesto lo segundo tiene que ver con un montón de cosas, como permitirle votar por la constituyente a los chilenos en el extranjero, que también son ciudadanos. Desde mi punto de vista, amnistía a los presos de la rebelión popular, también creo que es un gesto de buena voluntad de un gobierno que no ha mostrado muy buena voluntad. Y finalmente, algo que no se ha entendido mucho. La gente a veces le da tanta tirria a los partidos políticos que no entiende que cuando uno pide unidad es una cuestión de orden pragmático. Necesitamos que el bloque opositor o el bloque del rechazo, del apruebo, vaya en unidad. No porque nos caigan bien todos los partidos políticos, no porque a mí me caiga bien la democracia cristiana o me caiga bien el PPD o cual sea, sino porque es una cuestión de orden pragmático. Necesitamos que vayan juntos, porque si no corremos el riesgo de que la derecha simplemente sea mayoría. Y la gente no cacha que si la derecha es mayoría, vamos a terminar nosotros refugiados en el tercio, defendiéndonos de una avalancha. O sea, el peor escenario de la Convención Constitucional es que se termine redactando una Constitución del 80 y que ahora termine validada y que nunca más en la historia podamos reclamar que es ilegítima. Así es bien atroz lo que puede ocurrir. Es imprescindible que los partidos de oposición vayan en una lista única. Con esto me voy a poner un poquito pesado, pero ¿sabéis qué? A uno como ciudadano le importa una raja, weón, las razones de cada uno. No le importa nada. Las grandes razones que puedan tener todos para mantenerse donde están. Yo entiendo que la DC deteste a los comunistas, yo entiendo que RD tenga un trauma con la concertación, yo entiendo que tengan, yo entiendo todo, pero ¿sabéis qué? No importa una raja. Esta cuestión es de una responsabilidad histórica gigantesca. Esto es cambiar el Estado, con mayúscula, el Estado de Chile, tal como se ha venido expresando los últimos 200 años. Entonces, que se peleen y que terminen yendo en 2 o 3 listas, de verdad que hablaría pésimo de esta clase política que nos tocó en estos tiempos. Yo de verdad, te juro que yo entiendo las súper buenas razones que tienen, pero no sirven para nada, si esto es de una magnitud mayor. Entonces, lo que nos falta, la gran tarea, es, no sé cómo cresta, agárrense a patadas, muérdanse, sáquense las orejas, pero tienen que ir en unidad porque el juicio histórico va a ser implacable. Eso. Buenísimo. Y no respondiste si que quieres ir a la constituyente. No, voy a decir lo mismo que dije hace como un mes atrás cuando pisé el palito de un periodista, que no me preguntó si yo iba a hacer. O que se me iba a candidatear. Me preguntó, ¿y a ti te gustaría participar del proceso? Y yo dije, la verdad es que sí. Entonces, buenísimo. Sí, me gustaría participar del proceso, pero no me interesa candidatearme todavía. Hay otras cosas más importantes. Se entiende y se valora esa mirada también, Jorge Baradit.
quedó pendiente un montón de temas. Yo creo que vamos a hacer otro espacio ahí, vamos a agendar otra reflexión, de pronto con un panel, para seguir alimentando esta reflexión, esta deliberación democrática abierta a la ciudadanía sin toda confianza. Y Ya, te pues. agradezco, de verdad, te agradezco mucho tu tiempo, tus reflexiones y tu también. No, gracias a ti, Juan Ignacio, yo feliz. Saludos al paraíso. Buenísimo, aquí estamos. Que estés Ya bien. pues, muy Chao. bien. En una próxima oportunidad en FTV. Que estén muy bien. Chao, chao. Un abrazo. FTV